Bueno, muy buenos días. Hoy volvemos a tener el gusto de encontrarnos como todas las semanas con nuestro amigo Jorge Gel. Y vamos a seguir, Jorge, recorriendo un poco, acompañándote en el recuerdo de estos viajes que vos hacés. Muchos viajamos para hacer compras o para pasear. Vos viajás para ver arte. Contanos en esta semana a qué lugar nos vas a llevar. No, hoy lo vamos a dedicar a un artista cuyo nombre no es de los más famosos y es por una cuestión de que él era alemán y que todos los textos mejores que hay sobre él están en alemán. Estuve mirando hasta en internet que suele tener variantes y todos los textos, y son muy buenos, muy completos, son en alemán. Era un escultor en la época de oro de la escultura sobre madera, de madera, de fines del siglo XV y comienzos del XVI. Eh, Era un oficio donde realmente excedían de saber una cantidad de escultores. Y el más grande eh, fue detectado más adelante como excelso, como alguien que sobrepasaba en su talento a todos los demás. Tal es así que lo han nombrado el Michelangelo de Alemania. Y bueno, me interesé en su obra, no me acuerdo cuándo, pero debía tener 20 o 22 años y leí lo que podía sobre él, vi muchas fotos en los pocos libros que hay y decidí de que no se podían realmente comprender la magnitud de su arte sin ir a ver sus piezas que están en lugares de donde no se pueden mover, que son altares muy grandes con muchas esculturas que están en cuatro, cinco, seis ciudades de Alemania. Y por suerte, en esa época no había avión y todos los lugares de un lugar al otro los separan 15 kilómetros o 25 kilómetros. Inclusive trabajó en dos grandes ciudades que son Bamberg, donde tengo amigos, y en Würzburg, que está un poquito más lejos, pero todo eso es muy cerca. Y en 2 días se ve perfectamente bien, se pueden visitar los sitios, Alemania siendo lo que es, no hay días de cierre, no hay horarios de cierre, no, no interrumpen 4 horas para almorzar como en España y, y me di el gusto de ir a ver sus obras. Y son mm, increíbles. Eh, no excluyo de que hay obras sueltas que han sido vendidas más de una vez y que hoy se encuentran en Berlín, en Múnich, hay una en Nueva York, en el Metropolitan y en algunos sitios más. Pero realmente para medir la magnitud del artista, compararlo con Miguel Ángel o cerca, hay que ir a esos lugares. Y bueno, eh, mucho más no tengo que decir. Sí, Eh, decinos cómo se llama. ¿Lo tuviste? sí, se llamaba Riemen, Riemenschneider, Tillman de nombre, Tillman Riemenschneider. Y, y bueno, era reconocido en su tiempo como el más talentoso eh, del entorno, y así resulta. Los pueblos
eh, dos o tres son muy pequeños. Está Rothenburg, que vale la pena visitar de por sí, es porque es un pueblo muy turístico, eh, lo que ofrece numerosas ventajas. Primero, de que no ha sido bombardeado en ninguna guerra, así que el pueblo en sí está, eh, no diría tal cual como en el siglo XVI, pero tiene todo su encanto que ha dejado el tiempo. Eh, Muy cerca de ahí, no me acuerdo, pero menos de media hora en coche, está otro pueblo menos importante que se llama Kreglingen y que tiene un altar extraordinario. Y después están las ciudades que también nombré, que son Bamberg, que tiene una catedral muy importante y donde yo tengo amigos anticuarios muy eh, renombrados internacionalmente y que son los grandes especialistas para la escultura alemana del 15, del 16, inclusive del 17. Pasan por sus manos, eso es un negocio que ya creo que tiene tercera generación, pasan por sus manos piezas realmente de nivel de museos. Y, y después está eh, eh, Würzburg, un poco más lejos, que yo he visitado dos veces en camino a Bayreuth a ir a escuchar óperas de Wagner. Y Jorge, Jorge, contanos un poquito de la temática de este. son por supuesto religiosas, como era todo. Eh, Esto me trae un comentario, una cosa muy importante que aprendí de mi padre. Una vez estábamos delante cuadros, creo que era en el Metropolitan, y nos dijo a mi hermanito, y que tenía un año menos que yo, y a mí, ¿qué ven en este cuadro? Y lo obvio es que a los 8 o 9 años empezamos a describir lo que estaba representado en la pintura. No me acuerdo si era un impresionista, creo que sí, y entonces describía una mesa con frutas y verduras o un paisaje con un río y árboles. Y me dijo, no, 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 no hablemos del tema que está representado en el cuadro, porque a través de todas las épocas, el tema casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre lo determina el que va a comprar el cuadro. En su tiempo, en el siglo XIII, XIV, XV, eran los religiosos, eran los curas, que le pedían a los talentosos artistas, eh, pintame una virgen, pintame Cristo, pintame una secuencia de la vida de Cristo. Luego, eh, no es que perdieron poder, pero ganaron mucho poder los príncipes, los nobles, los duques, y ellos pedían alegorías, pedían, eh, porque las alegorías les importaba poco, pero le daba pie al artista a agregarle mujeres desnudas, y entonces eso les justificaba el encargo que le daban al artista. Hablaban de Venus y Adonis o venían y entonces había una gorda con nalgas al aire libre y eso es lo que ellos querían para sus livings o para sus casas o sus castillos. Más adelante, en el siglo XIX, eh, mm, mm, alcanzó mucho más poder la alta burguesía. ¿Y qué quería para su living, para su comedor? Y ante todo, formatos mucho más chicos que en los castillos. Los cuadros de 3 metros de altura no les interesaba y les pedían
eh, naturalezas muertas o paisajes o retratos bellos. eh, y esto es el arte del siglo XIX. La mayoría de los impresionistas, que fueron una serie de grandes artistas, pintan interiores, pintan, eh, como he dicho, naturalezas muertas, frutas, eh, flores, y tal es así que llegamos al siglo XX, y el tema de los cuadros varía enormemente, como ha variado enormemente nuestras vidas. Eh, Así que no es el tema que importa en un cuadro, sino en la forma en que está pintado. Está los colores, la armonía, la seducción, eh, y estos son elementos mucho más importantes que el tema en sí. Y Y en, y eso es, en, y en madera, en el tallado de madera, ¿qué son las cosas que hay que mirar con atención? bueno, en el taller de madera de esa época, lo que hace falta mirar son la ropa, las caras, las expresiones. eh, el- yo me refiero a un relieve que me gusta mucho en madera blanda desde ya, donde está la coronación de la Virgen y están dos santos eh, teniéndole la corona por encima de la cabeza, estaban por coronar a la Virgen, y alrededor de esto hay ángeles eh, que están cantando, hay músicos que están tocando. eh, Esto es el tema de esa época. ¿Sabés algo de la vida de él? Sí, sí, sé dónde vivió, he leído en su tiempo, dónde trabajó, dónde se mudó. eh, eh, Repito, desde Würzburg, que está lo más lejos hacia el este, eh, y la parte central donde él eh, vivió y trabajó, son pocos kilómetros, y nunca salió de ahí. No era época tampoco para salir de ahí. Pero eh, si tomamos el artista más famoso de esa época, y no era escultor, sino era pintor y grabador, que es Albrecht Dürer. Dürer eh, viajó mucho por su oficio para tratar de conseguir nuevos clientes, nuevos interesados, pero dentro de un radio de pocos centenares de kilómetros. Así que eh, él trabajó, vivió en Frankfurt, en Múnich, fue hasta Alsacia para aprender el oficio de grabador, que los mejores grabadores sobre madera en esa época estaban en Basilea. Todo esto era un solo eh, país de habla alemana, y él viajó, por supuesto. Desplazarse de una ciudad a otra podía demorar 2, 3, 4 días o más. Eh, Se iba a caballo, se iba caminando, pero no eran distancias muy grandes. Se mantienen muchas obras en papel de Durero, ¿no? Cómo el Sí, papel mantiene a lo largo de los siglos su calidad y su presencia, ¿no? El dibujo. sí. Me alegra mucho de que me lo digas, porque tengo la serie más importante de Durero frente a mí todos los días. ¿Qué tenés grabados? Sí, tengo la serie de grabados de la Apocalipsis, que son 16 planchas, y el papel parece, yo lo he tocado hoy, por supuesto, está bajo vidrio y con filtros por la luz, pero el papel parece producido ayer, y tiene ya
500 años. Qué bárbaro, qué Son bárbaro. fechados 14 en 1498, o sea que en 1998 habían cumplido 500 años. ¿Cuántas copias se hacía él de cada plancha? No se sabe, No se sabe. no hay rastros, hay hipótesis varias, eh, hay series que han sido destruidas, hay series que están en tan mal estado que no se muestran, pero no se numeraban, no se le daba tampoco un valor preciso a una serie, era variable y no era, el arte no era mercantil como lo es hoy, por suerte. De todas maneras, el hecho de hacerlo grabado lo hacía más popular, era más gente la que podía acceder, ¿verdad? Sí, él se lanzó al grabado, estoy hablando de Dürer, de Durero, se lanzó al grabado porque un cuadro le demoraba meses, si no años, en pintarse. Eh, los mejores que yo tengo en mente están en el Prado. Hay cuadros, hay una media docena de cuadros de Durero que son extraordinarios, eh, y demandaban un trabajo físico enorme. Y le convencieron de probar con el grabado, porque con el grabado conseguía dinero y difusión. Y, y fue la recomendación fue acertada porque se hizo mucho más famoso y se divulgó mucho la obra de él porque un grabado solo era muy fácil de vender y las series, que son como media docena, eh, la mayoría sobre grabados de madera, pero también hay grabados sobre cobre, de tamaño un poco más chico, le dieron enorme difusión. Y los que tenés vos, ¿sabés sobre qué material fue grabado? Sí, por supuesto, es madera, Fue madera. son xilografías. ¿El trabajo entre madera y cobre tiene alguna variación en cuanto el grosor del trazo, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque con el metal, cual, cual, cual metal sea, eh, la línea es mucho más fina, pero los cortadores de madera, que era una profesión aparte de los artistas, llegaban a cortar la madera como para hacer líneas extremadamente finas, cosa que era el motivo por el cual Durero eh, viajó por error a Estrasburgo, porque era la ciudad grande, eh, en la zona de donde venían los grabados de madera, y le dijeron: no, usted se equivocó, es más al sur. Y se fue a Colmar, que hoy en día es una ciudad que se visita por un solo cuadro, que es una de las obras maestras de toda la historia del arte. eh, y en Colmar había algún que otro grabador, pero le dijeron: no, el centro de acá es Basilea. Basilea, no había frontera, no había Suiza, no había Alemania, no había Francia, era todo el mismo país y de lengua alemana. Y se fue a Basilea y en Basilea sí encontró no solamente quién grababa la madera, sino quién le podía enseñar a grabar la madera. Y se quedó ahí un tiempo y aprendió el oficio de grabador sobre madera. Qué interesante, porque ahora nos enteramos que tu colección, además de ser de arte contemporáneo y latinoamericano especialmente, también tenés obras del 1500. Sí, yo no colecciono eso, fue una casualidad total. Era una época en que me hacía falta un, un sacudón
anímico y, y tenía poco espacio, vivía en un departamento muy pequeño y estos son láminas que tienen 40, no, sí, 40 o 45 por 30, o sea que son de fácil manejo. Además, él que me los vendió, que es un especialista en la materia, con sede en Nueva York, eh, los había presentado en una carpeta hecha a propósito, como si fuera un- era más bien una caja de cuero, eh, y uno lo podía llevar bajo el brazo las 16 láminas. Claro. No, no, Alguna vez se expusieron públicamente? no, Nunca. no, pero se pueden ver en muchos lados otras copias. Otra cosa. Bueno, Jorge, qué interesante. Bueno, hemos hecho un paseíto por Alemania y sus siglos XV y XVI. Te agradezco mucho. Nos vemos la semana que viene con alguna otra sorpresa Ah, en alguna pasada por tus viajes. ok, quedemos así y te mando un abrazo. Chao, querido. Buena semana.